Eterno me los bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio en esta noche a exponer una porción más de su bendita y santa palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Señor Jesús, Cordero, dulce Cordero del Señor, dulce Cordero de Cristo, te alabamos, te bendecimos, pedimos de tu dirección, de tu guianza en esta hora sobre tus sagradas escrituras para que nos traigas la revelación correcta de las mismas. Amén. Y podamos ahondar profundamente en ti, Señor Dios, Amén. en tus propósitos divinos, en lo que tocó nuestros corazones desde antes de la fundación del mundo, Sí, amén. porque tú estableciste un plan divino de salvación. Amén. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque tu gracia nos ha alcanzado. Gracias, Señor Dios, por tus exhortaciones, por tus revelaciones, por tus misterios y secretos que nos han sido revelados. Gracias, Padre Celestial, que cada día más podemos encontrar y escudriñar cada vez más tu bendita y santa palabra. Señor Dios Todopoderoso, encomendamos a ti nuestras vidas, las vidas de nuestras familias, y lo reclamamos para ti, Señor Amén, Dios Todopoderoso. Reclamamos nuestras familias en tu presencia, a nuestros amigos, Señor Dios, Amén. a nuestros compañeros de trabajo, Amén, Padre Señor, Celestial. amén. Lo reclamamos para ti, Señor Sí, Dios Padre Todopoderoso, Santo, que ellos amén. puedan dar testimonio de esta tu bendita y santa palabra, que tu gracia los ha alcanzado y han sido limpios y han podido ver y reconocer a un Dios verdadero y Amén, justo, Señor. misericordioso y amoroso. Padre Celestial, gracias, Señor Dios, por el gran privilegio que me has dado en esta noche de compartir una vez más y seguir con tu palabra, Señor Dios, trayendo a colación cada parte de ella, Señor Dios de la gloria, que nos llena de vida, que nos llena de Señor Dios Todopoderoso, de esperanza, y que podemos contemplar tu gran amor que tuviste para salvar al hombre. Señor Dios, bendice a tus hijos una vez más con tu bendita y santa palabra, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, Señor. Bueno, hermanos, vamos a continuar con este tema glorioso. La salvación es de Jehová. Habíamos dicho varias cosas importantes en las cuales pues leímos acerca del libro de Jonás, el gran profeta Jonás, en el cual pues se le dio una instrucción, una orden específica y él tomó otro rumbo hacia Tarsis y su destino era Nínive, el cual el Señor hizo levantar una gran tempestad en esa nave que él viajaba y fue el propósito de Dios para que pudieran conocer de su soberanía frente a que estos marineros pues oraban cada uno a un Dios en particular, pero pudieron reconocer a un Dios todopoderoso, a un solo Dios verdadero, y que le ofrecieron sacrificios y agradecimientos por salvar sus vidas. Amén. Y vemos a un Job tragado por una gran ballena para que el propósito de Dios se cumpliera y él pudiera reflexionar y pudiera clamar al Señor en arrepentimiento, reconocimiento y reconocimiento por su desobediencia, para que él pudiera darse cuenta que con Dios pues tenemos que obedecer y no es como nosotros nos parezca o lo que nos parece a nosotros en nuestra propia prudencia hacer, sino es hacer la voluntad del Señor, Dios Amén, Todopoderoso. Señor. Entonces vamos nuevamente a retomar la escritura. ¿Me escuchan? Vamos nuevamente al libro de Jonás. Libro de Jonás, capítulo 2, versículo 9. Al libro de Jonás, capítulo 2, versículo 9, para continuar con esta segunda parte de la salvación es de Jehová. Amén. Vamos a leer la eterna palabra del Señor. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Amén. Amén. Quiero complementar con otra escritura que leí. En el Salmo 62, 1, dice, solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi salvación. Amén. Voy a volver a repetir. Solo en Dios
haya descanso mi alma. De él viene mi salvación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, damos inicio comentando que el plan de salvación es enteramente de Dios. Amén. No Amén. es ningún intelecto humano, ninguna inteligencia creada, ayudaron a Dios en planeación de la salvación. Él concibió el plan y Él también lo implementó. ¿Ven? El plan de salvación fue trazado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la existencia de los ángeles, desde antes de que hubiera una estrella matutina proyectando su rayo, iluminando las tinieblas, por medio de las tinieblas. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor tenía un programa divino. Estábamos en sus pensamientos. Qué glorioso detenerse y pensar en eso. Estabas tú, hermano y hermana, y yo, en los pensamientos del Dios Todopoderoso. Amén. Desde antes de la fundación del mundo. Y vemos que Dios ya había establecido el plan para salvar al hombre, pues había por anticipado que caería. Él no creó a los ángeles para asesorarse con ellos, no lo hizo por sí mismo. Podríamos preguntar, ¿a quién pidió opinión para ser aconsejado cuando planeó la grandiosa arquitectura del templo de la misericordia? ¿A quién le pidió consejo cuando cavó los abismos del amor para que de ellos brotaran los manantiales de la salvación? Tremendo. ¿Quién le fortaleció las manos? Nadie. Él mismo lo hizo todo solo. De hecho, si los ángeles les hubieran existido, no habrían podido ayudar a Dios. Pues puedo suponer muy bien que si se hubiese convocado una solemne reunión de poder, una solemne reunión de estos espíritus, y si Dios les hubiera comentado, el hombre se rebelará. Esos espíritus, y si Dios le hubiera comentado, el hombre se rebelará, yo declaro que lo castigaré. Mi justicia inflexible y severa exige que lo haga. Sin embargo, me propongo tener misericordia. Aleluya, amén. Si les hubiera preguntado a los escuadrones celestiales de los seres poderosos, ¿cómo pueden lograrse esto? ¿Cómo puede la justicia ver cumplidas sus demandas y cómo puede reinar la misericordia? Los ángeles habrían guardado silencio hasta ahora. No habrían podido concebir un plan. El intelecto angélico habría sido incapaz de idear el medio por el cual la justicia y la paz se pudieran encontrar y el juicio y la misericordia se pudieran besar. Dios lo concibió, pues sin Dios no podría haberse concebido. Es un plan demasiado espléndido para ser el producto de cualquier mente, excepto de esa mente que después lo implementó, la salvación, que es la más antigua, que es más antigua que la creación, es de Jehová. Y así como es de Jehová en su planeación, así sí es de Jehová en su ejecución. Nadie ha ayudado a proporcionar la salvación. Dios lo ha hecho todo él mismo. El Amén. banquete de la misericordia sirvió por el único anfitrión a quien pertenecen los millares de animales en los collados. Así es, amén. Pero nadie ha suministrado platillos exquisitos para este banquete real. Él lo ha preparado solo todo. La bañera real de misericordia en las que las almas negras son bañadas fue llena con la sangre de las venas de Jesús. Amén. Nadie más proporcionó ni una sola gota. Tremendo. Él murió en la cruz y como sacrificio expiatorio murió solo. No se mezcló con ese torrente la sangre de ningún mártir. ¿Me escuchan? Él murió en la cruz.
Amén. Él murió en la cruz y como sacrificio expiatorio murió solo. Tremendo. No se mezcló con ese torrente la sangre de ningún mártir. No entró en el río de la expiación la sangre de nobles confesores ni de héroes de la cruz. Fue llenado por las venas de Cristo. Amén. Y nadie más participó. Él lo ha hecho enteramente todo. La expiación es la obra de Jesús sin ayuda de nadie más. En esa cruz veo al hombre que pisó, él solo el lagar. En aquel huerto veo al conquistador solitario que vino a combatir sin ayuda, cuyo propio brazo trajo la salvación y cuya omnipotencia le sostuvo. Amén. Amén. La salvación es de Jehová. En cuanto a sus provisiones, Jehová lo ha provisto todo. Amén. Amén. Como padre, amén, con el pueblo de Israel, como hijo cuando se hizo Emmanuel, y su espíritu cuando le entregó allí en la cruz del Calvario. Amén. Cuando lo entregó, perdón, allí antes del Getsemaní, ya lo había entregado. Amén. El espíritu de él ya no estaba el espíritu de Dios ya no estaba con él en el Getsemaní. Él lo tuvo que sufrir como un hombre. Amén. ¿Y cuántos en esta noche podemos apreciar y valorar nuevamente esa escritura que acabamos de leer? Y que quiero resaltar y sigo resaltando, porque así el Espíritu Santo me es movido a hacerlo. La salvación es de Jehová. Entonces, si la salvación es de Jehová en su aplicación, ¿estamos de acuerdo todos? La salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos creyendo eso? ¿Puede usted decir amén? Amén. La salvación es de Jehová. Amén. Amén. En la medida que hace todo lo que puede hacer por el hombre. Imagínense, el Señor Dios Todopoderoso se despojó a sí mismo, se hizo uno de nosotros para sentir y vivir como nosotros nos expresábamos, actuábamos, sonreíamos, llorábamos. Tendríamos que labrar la tierra todos los días. Y en su consideración al Dios Todopoderoso nos amó desde antes de la fundación del mundo. Amén, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, hermanos? Entonces, la salvación es de Jehová. Amén. Amén. Pero hay algo que el hombre debe hacer. Si no lo hace, perecerá. Ese es el camino arminiano de la salvación. Ahora, nosotros podemos contemplar varias veces que esta salvación tan grande, como lo he dicho, o como lo dicen las mismas escrituras, debemos ser primeramente diligentes y no debemos descuidar una salvación tan grande. Entonces, si Dios ha dispuesto una vía de escape, amén, hacia grandes retos que trae por lo que nos corresponde a nosotros como los predicadores, de señalarles a aquel perdido, aquel que está en pecado, el camino correcto, un solo camino que ha trazado Dios desde la cruz del Calvario, para que todo pecador pueda empezar su caminata. Amén. ¿Nos hace esto nosotros participantes de esta gran salvación? Sí, amén. La salvación es de Jehová. Pero si nosotros no intervenimos, si nosotros no somos diligentes con nuestra propia salvación, entonces ¿cómo vamos a reflejar y cómo vamos a invitar a otro a que también pueda sentir ese gozo y esa alegría de sentirse salvo? Amén. Sí, Señor. Si nosotros reparamos en todo lo que hemos recibido y podemos meditar profundamente en lo que hemos transcurrido, cada uno con su proceso extraordinario o difícil o
vamos a decirlo, un proceso en el que tendríamos que ceder como ovejas y hacernos y dejarnos guiar y seguir esa voz del Dios Todopoderoso para sentir ese gozo y esa alegría, de sentir esa libertad, Amén. de sentirnos vivos para comenzar y agradecidos con Dios. Él tanto requiere de nosotros que podamos rendirnos a Él y poder precisamente ser instrumentos suyos. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Así que la salvación es una cuestión que nos hace partícipes de Cristo, de una identificación plena con Cristo. Si nosotros para comenzar no estamos identificados con Cristo, pues no podemos realizar ninguno de estos grandes milagros. El solo hecho de que un pecador se arrepienta y pueda, como lo estoy diciendo y no me cansaré de decirlo, que somos responsables frente a Dios de precisamente poderles dar la salvación y sentir ellos su libertad y poder entrar en una caminata con Dios, en un proceso, porque cada uno de nosotros vivimos un proceso en particular, no es el mismo para todos, porque en la medida que nosotros podemos rendir a Cristo, pues Él va a poder hacer algo con nosotros. En la medida que le creamos y que sigamos avanzando con Él, pues Él nos sellará con su Santo Espíritu. Ahora, el Espíritu Santo siempre va a estar vigilando cada paso, cada pensamiento, cada cosa que tú hagas, para que Él pueda precisamente ajustar cada cosa que está desajustada en tu vida y puedas gozar de plena libertad, decir, estoy en paz contigo, Señor Dios, estoy a paz y salvo porque he cumplido todas y cada una de las cosas que me has dicho que haga, y una de ellas importantes y que quiero resaltar en esta noche es ser partícipes de esta salvación, porque solo de Jehová es la salvación. Amén. Amén. Ahora pudiera remitirme a otras escrituras y poder mostrar con ejemplos. Uno de ellos que ya vimos es de Jonás. Amén. Pero Dios para la salvación requeriría alguna cosa del hombre, y es que él mismo no se hubiera comprometido a suministrar, porque ¿cuántos de los peores individuos están con frecuencia pendiente de lo que uno está hablando? Hombres cuyas vidas se han vuelto tan horriblemente malas que el labio de la moralidad se rehusaría a hacer una descripción de su carácter. Cuando subo al púlpito, debo creer que hombres tienen que hacer algo antes de que el Espíritu de Dios obre en ellos. Pedimos la dirección del Espíritu Santo para poder transmitir la palabra de Dios. Y no son nuestras palabras, sino que el Espíritu Santo quiera comunicarle al pueblo. Y poder transmitir algo tan sublime, tan sobrenatural, que es la palabra. También asumimos nuestra responsabilidad, pero entramos en la plena confianza de que el Espíritu Santo nos guía y nos dará las palabras adecuadas en el momento adecuado para guiar al pueblo precisamente a la tierra prometida, a recibir el Espíritu Santo. Amén. Pero hoy en día tenemos que reconocer que Dios está tratando con nosotros de una manera muy particular. Amén. Porque estamos viviendo en un tiempo en el que muchas personas están viviendo en incertidumbre. Sus corazones desfallecen porque vemos en el mundo que hay mucha persecución, mucha maldad se ha estado incrementando y la fe se ha ido desboronando en muchos. Amén. Y nos queda a nosotros precisamente aferrarnos a esta palabra de vida. Amén. Amén. A la esperanza en Cristo. Amén. Gloria a Dios. La salvación es de Jehová. Cuando un hombre es convertido en un hijo de Dios, no tiene una provisión de gracia que le sea suministrada para que continúe para siempre, sino que tiene gracia para ese día.
y debe recibir gracia para el día siguiente y para el otro día y para el otro, hasta el fin de los días, hasta el fin de los días. Pues de lo contrario, el comienzo no habría sido servido de nada. De lo contrario, el comienzo no habría servido de nada. De la misma manera que el hombre no puede revivirse a sí mismo, tampoco puede mantenerse con vida solo. Amén. Puede alimentarse con el alimento espiritual y así preservar su fortaleza espiritual. Puede caminar en los mandamientos del Señor y así gozar de reposo y paz, pero todavía la vida interior depende del Espíritu, tanto para su existencia posterior como para su nacimiento. Y yo en verdad creo que si alguna vez en mi porción poner el pie en el umbral del oro del paraíso y apoyar ese pulgar sobre la alba de perla, no podría nunca atravesar el umbral a menos que recibiera gracia para dar el último paso para poder entrar al cielo. Amén. Ningún hombre, aunque sea convertido, tendría por sí mismo algún poder, excepto ese poder que es infundido en él por el Espíritu diariamente, Amén. constantemente y perpetuamente. Pero los cristianos se consideran caballeros independientes, reciben en su mano una pequeña provisión de gracia y dicen: mi monte permanece firme y nunca seré conmovido. Pero no pasa mucho tiempo antes de que el maná comience a pudrirse. Estaba destinado únicamente a ser maná para el día y lo hemos almacenado para el día siguiente. Y entonces se descompone. Amén. Debemos recibir gracia fresca. Así que, Amén. hermanos, hemos recibido maná cada día. Pero ¿qué estamos haciendo con esa palabra de gracia que estamos recibiendo? Si no lo transmitimos, pues se descompone, se pudre, se queda allí estancada. Cuando el Espíritu quiere que tú lo vivas, lo puedas transmitir con una experiencia personal con Dios y lo puedas transmitir a otros para que ellos mismos busquen esa misma gracia recibida. Y ellos puedan recibir esa gracia recibida. Amén. El cristiano quiere recibir la suficiente provisión de gracia para que le dure un mes y que le sea otorgada de una sola vez. Y dice que la multitud de tribulaciones me espera. ¿Cómo me enfrentaría a todas ellas? ¿O que tuviera la suficiente gracia para soportarlas? Mis queridos hermanos, recibirán la gracia suficiente para sus problemas, conforme se presenten uno por uno. Como tus días serán tus fuerzas, pero tus fuerzas no serán nunca como tus meses o como tus semanas. Tú recibirás tus fuerzas como recibes tu pan. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, dice la Escritura. La gracia nuestra de cada día, dásnosla hoy. ¿Por qué razón te afanas por las cosas del mañana? El dicho popular reza: atraviesa el puente cuando llegues a él. Ese es el buen consejo, síganlo. Cuando se presente un problema, atáquenlo y derríbenlo y domínenlo. Pero no comiencen desde ahora a anticipar sus infortunios. Amén. Pero tengo tantos, dirá alguno, y algunos otros se quejarán. Por eso mismo yo digo, no mires más allá de donde necesites mirar. Basta cada día su propio mal. Dice la Escritura, haz lo mismo que hizo aquel valeroso griego, quien cuando defendía a su país de los ataques de Persia, no fue a las llanuras a pelear, sino que permaneció en el desfiladero de las Termópilas. Y allí, cuando las decenas de millares venían contra él, tenían que pasar uno por uno y fueron completamente aniquilados. Amén. Si se hubiesen aventurado a la llanura, pronto habría sido devorado y su puñado de soldados habría sido fundido como una sola gota de rocío en el océano. Permanece en el desfiladero del día de hoy y combate contra tus problemas enfrentándolos uno a uno. Amén. Pero no te apresures a las llanuras del día de mañana, pues allí serás obligado a huir y perecerás. Amén. Conforme a la medida de tu mal, así será la gracia que recibas. Gloria a La Dios. salvación es de Jehová. Amén. La última consideración sobre este punto es que la perfección final de la salvación es de Jehová. Pronto los santos de la tierra serán santos en la luz. Sus cabellos emblanquecidos por los años serán coronados de perpetuo gozo y de juventud eterna. Amén. Amén.
Sus ojos bañados de lágrimas brillarán como las estrellas, y nunca más los cubrirán las nubes de la aflicción. Aleluya. Sus corazones temblorosos ahora tendrán gozo y firmeza, y serán establecidos para siempre como pilares en el templo de Dios. Amén. Sus locuras, sus cargas, sus aflicciones y sus dolores pronto acabarán. El Amén. pecado desaparecerá, la corrupción Gloria a será Dios. eliminada, Amén. y un cielo de pureza inmaculada y de paz perfecta será de ellos para siempre. Amén. Pero todo será por gracia. Gloria a Dios. Así como fue el cimiento, así será la cabeza del ángulo. Lo que fue iniciado en la tierra terminará de ser construido en el cielo. Así como fueron redimidos de su conversión inmunda por la gracia, así serán redimidos también de la muerte y de la tumba por la gracia, y entrarán al cielo cantando. La salvación es solo de Jehová, la gracia es un océano desprovisto de costas. Puede ser que estén presentes algunos que puedan decir es por la voluntad de la carne, pero en el cielo no pensarán lo mismo. Aquí podrán atribuir algo a la criatura, pero allá arrojarán sus coronas a los pies del Redentor y reconocerán que Él lo hizo todo. Amén. Amén. Aquí pueden mirarse y jactarse un poco de su propia fortaleza. Para aquellos que solamente quieren quedarse con una parte de la escritura y no toda completa. Pero ya el himno, no a nosotros, será entonado con una sinceridad más profunda y con un énfasis mayor de lo que fue cantado aquí abajo. En el cielo, cuando la gracia haya realizado su obra, esta verdad se destacará con resplandecientes letras de oro. La salvación es de Jehová. Amén. ¿Cómo Dios ha guardado esta doctrina? Algunos han afirmado que la salvación en algunos casos es el resultado del temperamento natural. Bien, amigo, bien. Dios ha respondido con eficacia a tu argumento. Tú afirmas que las de algunas personas son salvadas porque son naturalmente religiosas y son inclinadas al bien. Desafortunadamente no he conocido nunca a nadie que pertenezca a esa clase de personas. Amén. Pero voy a suponer por un instante que haya personas así. Dios ha contestado irrefutablemente tu objeción, pues es extraño decirlo. El gran número de los que son salvos son precisamente las personas que parecían tener la menor posibilidad de ser salvadas, mientras que un gran número de los que perecen fueron una vez las personas que nosotros hubiéramos esperado ver en el cielo, si la disposición natural tuviese algo que ver con ello. Amén. Hay una persona que en su juventud fue un hijo de la insensatez. Su madre lloraba por él con frecuencia y clamaba y gemía por los descarríos de su hijo. Era tal su espíritu fiero que ni el freno ni la brida podían sujetarlo. Eran tales sus perpetuas rebeliones y sus ebulliciones de ira ardiente que su madre preguntó: hijo mío, ¿en qué te convertirás en tus años de madurez? De cierto destrozarás la ley y el orden y serás una deshonra para el nombre de tu padre. Él creció. En su juventud era indómito y disoluto, pero maravilla de maravillas, súbitamente se volvió un hombre nuevo. Amén. Cambiado, enteramente diferente. Se volvió tan diferente de lo que antes era, como diferentes son los ángeles de los espíritus condenados. Se sentaba a los pies de su madre y alegraba su corazón. Y el joven perdido y fiero se volvió apacible, dócil y humilde, como un niñito y obediente a los mandamientos de Dios. Tú dirás, maravilla de maravillas. Amén. Pero hay otra persona aquí. Él era un joven muy bueno. Siendo un niño, hablaba de Jesús. A menudo, cuando su madre lo sostenía en sus rodillas, le hacía preguntas sobre el cielo. Era un prodigio, un potento de piedad en su juventud. Cuando creció, las lágrimas rodeaban por sus mejillas cuando oía algún sermón. Difícilmente soportaba oír cerca de la muerte sin un suspiro. Algunas veces su madre le sorprendía, según pensaba ella, en solitaria oración.
¿Y qué es de él ahora? Esa misma mañana acaba de regresar de pecar, se ha convertido en un villano corrompido y desesperado, y ha llegado lejos en toda manera de perversión y de lascivia y pecado, y se ha convertido en un hombre tan completamente corrupto que no necesita que otros influyan en él. Su espíritu depravado, que una vez estuvo confinado, ahora se ha desarrollado por sí solo y ha aprendido a jugar el papel del león en su edad adulta, como jugó el papel de zorro en su juventud. No sé si ustedes hayan conocido algún caso semejante, pero ocurren con frecuencia. Sé que puedo decir que en mi congregación algún individuo perdido y degradado ha sido quebrantado de corazón y ha sido conducido a llorar y ha clamado a Dios pidiendo misericordia Amén. y ha renunciado a su vil pecado. En cambio, una bella jovencita a su lado ha oído el mismo sermón y si brotó alguna lágrima se apresuró a enjuagarla. Ella todavía continúa siendo lo que era, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dios ha escogido lo vil del mundo y ha seleccionado a su pueblo de entre los hombres más menospreciados para demostrar que no es la disposición natural, sino que la salvación es de Jehová únicamente. Amén. Pero algunos dirán, el ministro que predica es quien convierte a los hombres. Eso es una idea grandiosa, ciertamente. Nadie, sino un insensato, podría pensar eso. Así es. Conocí a un hombre hace algún tiempo que me aseguró que conocía a un ministro que tenía una gran cantidad de poder de conversión en él. Hablando de un gran evangelista de los Estados Unidos, comentó, ese hombre, Señor, tiene la mayor cantidad de poder de conversión que yo haya conocido en hombre alguno. El Señor, fulano de tal, es una aldea vecina en Londres y le sigue el poder. En aquel momento, este poder de conversión estaba siendo manifestado. 200 personas fueron convertidas por el evangelista que ocupaba el segundo lugar y se unieron a la membresía de la iglesia en unos pocos meses. Yo fui a ese lugar un poco después y pregunté, ¿cómo van tus convertidos? Bien, respondió. No puedo comentar mucho acerca de ellos. ¿Cuántos de esos 200 individuos que recibiste hace un año permanecen firmes? Bien, respondió. Me temo que no muchos. Hemos echado ya a 70 de ellos por borrachos. Y repliqué, eso pensé. Ese es el final del grandioso experimento del poder de conversión. Si yo pudiera convertir a todos ustedes, cualquiera podría revertir el proceso de su conversión. Lo que un hombre puede hacer, otro lo puede deshacer. Solo permanece lo hecho por Dios. Amén. No, hermanos míos. Dios ha tenido mucho cuidado de que no se diga nunca que la salvación es del hombre, pues Amén. usualmente Él bendice a quienes permanecen menos calificados para ser útiles. Yo no espero ver tantas conversiones en este lugar como las que las que ha habido durante tanto tiempo. Me preguntaría por qué, pero solo Dios sabe quién de algunos de los que han escuchado el Evangelio se van a quedar con él y quiénes no. Durante mi tiempo particular he visto mucha gente llegar e ir, e irse, y otra venir, y otra que se pueda quedar. Pero muchas son las almas que se sumaron en la iglesia, pero muy pocas se han realmente convertido al Señor. Por cuanto Amén. le han creído y han estimado y valorado ese precioso nombre sobre grandes cosas que el Señor ha hecho. Y lo podemos honrar día a día, y le Amén. tememos a Él, no porque alguien nos diga cómo hacerlo, no es el hombre, es como Dios en su palabra dice que lo hagamos, que lo sigamos, y que de alguna manera Dios nos ha escogido para creer. Amén. Así que somos realmente esos vasos de barro. Amén. Para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Sí, amén. Él es el que toma ese vaso y lo rompe, porque quiere algo nuevo, porque quiere que nuestros pensamientos vanos y perversos terminen por completo sumergidos
en un reconocimiento al ser bautizados correctamente en el nombre de Jesucristo. Amén. Y ese rompimiento sigue por cuanto aún somos siendo los mismos, aún seguimos en nuestros propios pensamientos, nuestra propia manera de vivir. Pero cuán excelencia es de Dios cuando esos vasos son nuevamente renovados para ser llenados de su gracia, de su misericordia y de su amor. Amén. Así que si nosotros predicamos y hablamos esta palabra, es porque algo tendrá que llegar. El mensaje cambiará a medida que tú puedas ver la revelación de ese cambio, porque Dios nos quiere llevar de luz en luz y de gloria en gloria. Amén. ¿Acaso no es eso maravilloso, hermanos? El simplemente hecho de sentirnos convertidos nos invita precisamente a participar de esa gran cena de las bodas del Cordero. Amén. Así que a menudo nosotros tenemos que caer de rodillas y seguir buscando el rostro de su presencia. Así así empiece a brotar de nuestro rostro sudor, de nuestro rostro lágrimas, pero debemos estar en su presencia en todo tiempo, para que realmente corra esa salvación y que Dios nos ayude, nos abandonemos a nosotros mismos para que Él pueda ser el autor principal de nuestra salvación. Amén. Ahora, ya para terminar, y un ejemplo que podamos recordar cuando comenzamos leyendo a Jonás, y es que si yo estoy plenamente convencido de lo que he escuchado y oído, no tenemos por qué huir del llamamiento de Dios. No tenemos por qué rechazarlo si Él nos ha llamado. No tenemos por qué actuar de la manera que actuamos si todo lo hemos recibido, todo lo hemos contemplado. Así que, hermano y hermana, es tiempo de volvernos a Dios y entregarnos completamente. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, te bendecimos en esta noche. Te damos gracias, Señor Dios, por una porción más de tu palabra. Glorifícate, Señor Dios, en nuestras vidas. Amén. Y ayúdanos a ser como tú quieres que seamos, Señor Dios. Por favor. Dóciles, Señor, mansos, amén, pero también, Señor Dios de la gloria, astutos y atrevidos para llevar a tus hijos, a los que están allá afuera, a tu presencia, Señor Dios, que puedan creer y gozarse así como nosotros nos gozamos de tu palabra. Amén. Una vez más te ruego, Señor Dios, que toque los corazones de tus hijos y mi corazón, para que contienda ardientemente por la fe. Una vez fue a los santos que Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos, para llevar un mensaje genuino, un mensaje verdadero, a través de un testimonio real y sincero. Señor Dios Todopoderoso, que nuestros labios puedan exponer correctamente tu palabra, Señor Dios, y que tú coloques las palabras correctas en el tiempo correcto para glorificar tu nombre, Señor Dios. Amén. Padre, te damos las gracias por todo lo que tú hiciste, has hecho y harás. Te bendecimos en esta noche y te amamos, Señor Dios Todopoderoso. Recibe toda gloria, honra y alabanza. También pedimos, Señor Dios, que bendigas al dador alegre, que lo ayudes, Señor Dios Todopoderoso, y que podamos plenamente confiar en ti, que tú suplirás todas y cada una de nuestras necesidades. Bendice los diezmos y las ofrendas, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Senderos de justicia trazaste para mí.
Ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará si me llevas tú. Amén. Una feliz y bendecida noche para todos. Nuestro Señor Jesucristo guarde nuestro despertar, nuestro dormir y nuestro despertar. Dios me los bendiga. Shalom.